Como te dije en videos anteriores, ahora tenemos tres tipos de datos diferentes: producto, libro y electrónica. Y pues también producto printer, pero de momento vamos a centrarnos en estas tres. Fíjate que, sin embargo, la clase libro y electrónica, al final de cuentas, sigue siendo un mismo tipo de dato, como yo ya te dije. Pero, ¿por qué? Fíjate que me he preparado aquí otro famoso diagrama. Aquí tengo mis anotaciones, yo soy demasiado visual. La herencia, por lo regular en un diagrama UML, que ya después vamos a ver UML si me da el tiempo, que todos tú ya debes de conocer más o menos lo que es el diagrama de una UML de tus clases en la universidad. Pues fíjate que la herencia por lo regular ahora sí que se define o se modela de la siguiente manera. Tenemos la clase padre producto y se usa esta flecha, y los símbolos por lo regular se utilizan los triángulos vacíos que indican de qué clase hereda cada clase. Por ejemplo, aquí el libro indica que estamos heredando de producto. Electrónica también indica que estamos heredando de producto. Entonces, por eso te digo que el libro y electrónica al final de cuentas tenemos un mismo tipo de dato, porque el libro y electrónica al final de cuentas es un producto. Por ejemplo, la herencia, esto es lo que ya se conoce como una jerarquía de herencia o un árbol de herencia. Porque pues aquí puedes observar cómo un libro y electrónica al final de cuentas viene siendo un producto. Casi siempre por lo regular la herencia se ve hacia arriba. Aquí tengo una flechita. Casi siempre la herencia se ve o se lee hacia arriba, como te está indicando la flecha. Quiere decir que la herencia tú la vas a leer por lo regular de abajo hacia arriba. Tú vas a ver aquí un libro, es a su vez un producto. Esto de la jerarquía de herencia, como su palabra lo indica, jerarquía, es como cuando tenemos el organigrama en una empresa. Por ejemplo, en una empresa por lo regular, pues tenemos, por ejemplo, voy a poner otro ejemplo. Por ejemplo, en una empresa tenemos, voy a ponerlo por acá, vamos a tener a la persona. Vamos a tener, por ejemplo, asalariados. Asalariado. Vamos a tener, por ejemplo, voluntarios. Voluntario. Vamos a tener, por ejemplo, personal administrativo. Vamos a tener, por ejemplo, también a profesores. Y a todo esto, pues, es otra jerarquía de herencia. Y si te fijas, es como el organigrama que tenemos en una empresa. Tenemos diferentes tipos de empleados. Y por ejemplo, por acá está, al final de cuentas, también está el gerente. Y así sucesivamente. Entonces es como una jerarquía de clasificación. Fíjate que aquí lo que está pasando es que tenemos una jerarquía de herencia, pero a su vez es una jerarquía de clasificación. ¿Por qué? Porque sabemos que un libro es un libro como tal, pero al final de cuentas viene siendo también un producto a la vez. Y esto me lleva a la siguiente teoría. Fíjate que para saber usar la herencia y saber si una clase será clase padre o será clase hija de otra, la herencia te invita a que te hagas la siguiente pregunta cuando quieras saber si necesitas heredar de X clase. Fíjate, por ejemplo, si tú quisieras preguntarte, nosotros ya sabemos que electrónica pues tranquilamente va a heredar de producto. Pero por ejemplo, imagínate que la pregunta que te digo que hace la herencia es la siguiente. Aquí te la voy a anotar en verdecito. Vamos a ponerle la herencia se pregunta la siguiente pregunta. La clase X es, y aquí viene la clave en es. Aquí te la voy a poner mucho más grande. Es una clase Y, pero esto vamos a ponerle ya con letra más chiquita.
Cada vez que tú vas a heredar de una clase pare, siempre te tienes que preguntar la siguiente pregunta, ¿qué es lo que nos recomienda la herencia? Por ejemplo, aquí electrónica. Si tú no supiéramos que vamos a heredar, si todavía no supiéramos que hereda de producto y tú quisieras hacer la clase electrónica, tú te deberías de preguntar, electrónica es, aquí la clave está en ¿es un producto? Ah, pues sí, posiblemente sí. ¿Por qué? Porque yo tengo tengo mi clase pare que tiene funcionalidad genérica. Entonces, cada vez que tú quieras preguntarte si una clase X va a heredar de otra, pues tú te tienes que hacer la pregunta esta, como te la harías, ahora sí que como un objeto de la vida real. En este caso, por ejemplo, si hablamos de una laptop, tú puedes decir, la clase laptop es un aparato de electrónica, pero a su vez también, como pasa en el mundo real, también al final de cuentas, viéndolo en términos de una tienda, al final de cuentas sí es una electrónica, pero todo recae a que al final de cuentas viene siendo un producto más en la tienda. Entonces por eso te digo que la herencia va de la mano con la herencia o con la clasificación que vemos en la vida diaria, en nuestras actividades que hacemos. Por ejemplo, aquí un libro. En una tienda, pues tú sabes que un libro pues es como tal un libro físicamente, pero al final de cuentas recae a que al final de cuentas viene siendo un producto más en la tienda. Por eso te digo que la jerarquía de herencia es como una clasificación que tenemos en la vida diaria. Entonces cada vez que tú quieras preguntarte si una clase hija va a heredar de otra, siempre te tienes que hacer esta pregunta con el verbo es, de ser o de estar. En este caso indica ser. La clase X es una clase y si te respondes que sí, viendo la clase, la definición de la clase, posiblemente hay posibilidades de que herede de esa clase. Por ejemplo, imagínate que vamos a crear la clase, por ejemplo, la clase electrónica, la clase electrodoméstico. Imagínate que vamos a crear, voy a copiarme esto. Tú vas a tener aquí la clase electrodoméstico. Entonces, cuando tú la creas, si quieres heredar de la clase producto, antes tienes que preguntarte, electrodoméstico, ¿es un electrodoméstico? No viéndolo de forma técnica, sino viéndolo en la vida real, como si lo hicieras en la vida diaria. Pero tú te deberás de preguntar, ¿electrodoméstico es un producto? Pues sí. Entonces posiblemente va a heredar de producto. Entonces tú corres y ves la definición de producto y dices, ¿sabes qué? Mi electrodoméstico pues sí va a tener un nombre, va a tener un nombre de fabricante, un apellido de fabricante, un precio también. Pero pues aquí ignora de momento lo de número de páginas y voltaje, porque ya después lo vamos a mejorar. Y tú te vas a imaginar que tranquilamente sí puede ser un producto, porque te hiciste la pregunta planteada desde la forma como lo haríamos normalmente, pero viéndolo también de forma técnica, viendo la definición. Primero te haces la pregunta sin que la veas de forma técnica, ahora sí que de manera lógica, y luego ya después te la corres y ves la definición y tú vas a decir, pues ¿sabes qué? Si electrodoméstico sí es un producto y en base a la definición técnicamente también puede heredar de producto. Entonces por eso esta es la famosa pregunta que se debe de hacer uno cada vez que quieras heredar o que no estés seguro si una clase herede de otra. La clase X es una clase y si te respondes que sí, posiblemente vaya a ser una clase hija de esa clase producto en cuestión. Entonces, eso es la herencia y esa es la famosa jerarquía de herencia de manera general. Eso sea todo. Bendiciones.